otra vez a Delicioso. Mi nombre es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar asado de puerco o carne de puerco con chile colorado, súper fácil y deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 3 libras de carne de puerco cortada en trozos pequeños, como estos, 3 chiles anchos, 3 chiles cascabel, un cuartito de cebolla, un cuadrito de consomé con sabor a caldo de pollo, 3 ajos ya pelados, un cuarto de cucharita de comino entero, de 6 a 8 granitos de pimienta, una pizca de orégano, una hoja de laurel, un poco de aceite y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer en la estufa a fuego medio, en un sartén, vamos a agregar el aceite, la carne de puerco que ya cortamos. La carne que yo compré traía unos pedacitos de hueso, les dejé carne y también los voy a echar. La voy a tapar y la voy a empezar a cocer. Mientras nuestra carne de puerco se está cociendo, en otra ollita con agua voy a poner a hervir los 3 chiles cascabel y los 3 chiles anchos y los voy a tapar. Esto va a ser a fuego medio también. Ya he estado cociendo la carne por 30 minutos. La voy a seguir cociendo. La tengo a fuego medio. La voy a tapar. Y por el otro lado ya se terminaron de cocer mis chiles. Los voy a sacar del fuego para limpiarlos, para poder hacer la salsa de chiles, que es la que vamos a necesitar para nuestro guisado. Voy a limpiar los chiles. Mira, les voy a quitar esto de aquí. Si te fijas, se viene con todas las semillas. Lo voy a abrir. Y las mismas semillitas las voy a limpiar con el agua que tenemos aquí, en donde le hervimos. Le quito esta partecita de adentro, lo abro y nada más lo limpio en la misma agua. Y también lo reservo, así con todos los chiles, y los vamos a dejar listos para cuando los vayamos a moler en la licuadora. Ahora en un molcajete voy a poner mis 3 ajos, el comino y la pimienta, la pizquita de orégano, y voy a moler esto muy bien. Lo que podemos hacer es echar unas gotitas de agua, nomás para que sea más fácil moler todo. Y voy a empezar a moler mis ingredientes. Si acaso tú no tienes molcajete, lo que puedes hacer es usar ingredientes ya molidos. A mí me gusta usar para este guiso todo fresco porque le va a dar mejor sabor. Cuando tengas todo molido, lo que podemos hacer es agregar un poquito del agua para poder juntar todos nuestros ingredientes. Ahora en la licuadora vamos a agregar los chiles que ya habíamos cocido y limpiado, el cuartito de cebolla, la pasta que habíamos hecho con nuestras especies en el molcajete, con mucho cuidado. Y además vamos a agregar un poco de agua de los mismos chiles, el agua donde lo cocimos. Aproximadamente una taza, taza y media. Y vamos a moler todo esto muy bien. En una vasija honda vamos a echar esta mezcla con mucho cuidado, porque el chile colorado, si cae en nuestra ropa, lo va a manchar y ya no se va a quitar. Vamos a empezar a colar, ahí está saliendo lo que realmente queremos de este chile, y todos los pellejitos se van a quedar acá. Ya terminé de colar la salsa de chiles que hicimos. Esta parte de aquí la vamos a tirar, son las semillas, son todos los pellejos de los chiles, todo lo que no necesitamos. Esto se va a tirar y realmente lo importante es esto que fue lo que sacamos.
Ya está la salsa limpia, colada y lista para nuestro guisado, nuestro asado de puerco. Aquí ya se estuvo cociendo la carne de puerco por 45-50 minutos. Voy a empezar a dorarla con el mismo aceite que soltó la misma carne, a que quede doradita, antes de echarle los demás ingredientes. Ya doré mi carne en su aceite aproximadamente unos 10 minutos y ya está lista para agregarle nuestra salsa de chiles. Lo que vamos a hacer es empezar a agregar poco a poco. Voy a mezclar muy bien. Voy a agregarle el cuadrito de consomate, sabor caldo de pollo, un poco de sal, pero muy poquita porque el cuadro de pollo ya tiene sal. Esto lo que yo recomiendo es que dejemos que hierva y si le falta un poquito de sal, le agreguemos. Y mi hoja de laurel. Voy a mezclar todo muy bien. Voy a volver a tapar y voy a dejar que hierva. Ya herví otros 15 minutos mi carne después de que le agregué el chile. Esto ya está listo. Huele delicioso. Ya está bien cocido. Si tú lo quieres más seco, como para unos tacos de harina, unos sopes, unos taquitos de maíz, pues lo puedes dejar hervir un poquito más. Para mí ya está así perfecto. Y esto ya está listo para saborearse. Bueno amigos, llegamos al fin de la receta. Como ves, ya terminamos nuestro asado de puerco y pues lo único que nos queda es probarlo. Vamos a ver cómo quedó esto. Se ve muy rico. Está riquísimo. En unos taquitos de maíz o de harina con un arroz. Está súper rico. Espero lo hagas en tu casa y disfrutes esta receta con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.